El grito desesperado de una niña resuena por los portones de una hacienda aislada. Golpearon a mi mamá. Se está muriendo. Del otro lado de las cámaras, un millonario recluso duda entre ignorar o abrir su corazón por primera vez en años. Al seguirla, encuentra una escena devastadora que lo obliga a confrontar su propia soledad. Lo que hace después no solo salva 2 vidas, sino que transforma para siempre el sentido del amor y la redención. El sol abrasador de las llanuras extremeñas castigaba la imponente sede de la Hacienda Horizontes. Detrás de las modernas paredes de hormigón y cristal, Rodrigo Alburquerque observaba el movimiento de los drones que sobrevolaban su propiedad, monitoreando cada centímetro de las 5.000 hectáreas de tierra cultivada con precisión milimétrica. A sus 43 años, era el retrato perfecto del agronegocio español exitoso, una hacienda altamente tecnológica, sistemas de riego computarizados, cosechadoras guiadas por GPS y una fortuna acumulada que crecía con cada cosecha. Pero detrás de los ojos castaños que ahora examinaban gráficos de productividad en múltiples pantallas, se escondía un hombre deliberadamente aislado. La mansión, protegida por cercas electrificadas, cámaras de seguridad y un sistema de alarma digno de una instalación militar, reflejaba más que preocupación por la seguridad. Era la manifestación física del muro que Rodrigo había erigido alrededor de su propio corazón. «Señor, el sistema detectó una anomalía en el sector norte», informó Josías, el único empleado que tenía permiso para entrar en la casa principal. «Debe ser algún sensor defectuoso. Está marcando movimiento humano cerca del portón principal, pero las cámaras no muestran nada». Rodrigo frunció el ceño. Sus equipos rara vez fallaban. Había gastado una fortuna para asegurar eso. «Ponga la imagen en el monitor 3». La pantalla se iluminó mostrando el portón principal de la hacienda. Al principio, Rodrigo no vio nada más que la carretera de tierra roja que cortaba el mar dorado de soja. Entonces un movimiento captó su atención. Alguien, se movía debajo del campo de visión de la cámara. «Ajuste el ángulo, Josías». La imagen descendió y Rodrigo sintió un apretón en el pecho. Una niña pequeña con trenzas parcialmente deshechas y ropa cubierta de polvo, apretaba repetidamente el botón del interfono. Incluso sin audio era visible que lloraba, miraba constantemente hacia atrás, como si algo la persiguiera. «Debe ser hija de algún empleado de la hacienda vecina», murmuró Josías. «¿Enciendo el audio, señor?» Rodrigo dudó. Desde el fin de su matrimonio 5 años atrás, había transformado la Hacienda Horizontes en su refugio particular, un lugar donde las interacciones humanas se limitaban a lo estrictamente necesario. No le gustaban las visitas inesperadas. No le gustaban las complicaciones. «No», respondió secamente. «Llame a alguien del personal de la portería para que verifique». En ese momento, la niña pareció mirar directamente a la cámara. Sus ojos grandes y oscuros estaban desorbitados por el pánico. Sus labios se movieron formando palabras que Rodrigo no podía oír. «Señor», insistió Josías, «parece que está en problemas». Algo en esa mirada infantil golpeó a Rodrigo como una flecha. Recordó brevemente los sueños abandonados de paternidad, las discusiones acaloradas con su exesposa sobre hijos que nunca tuvieron. Respirando hondo, presionó el botón del micrófono. «¿Qué quieres?». La voz de la niña explotó por el sistema de sonido, tan alta y cargada de desesperación que Rodrigo retrocedió. «Por favor, señor». «Golpearon a mi mamá». «Se está muriendo en la carretera. Necesito ayuda». Los sollozos entrecortaban las palabras. La niña temblaba visiblemente bajo el sol implacable de enero. «¿Dónde está tu mamá?», le preguntó Rodrigo intentando mantener la voz neutra. «En la carretera pequeña después de la curva grande. Un coche chocó con el nuestro y huyó. Está sangrando mucho. Corrí a pedir ayuda. Es la única casa que vi». Rodrigo se levantó de la silla, pasándose la mano por el pelo canoso de las sienes. Su mente analítica calculaba posibilidades. Podría ser una trampa, una escenificación para ganar acceso a la hacienda. Ya había oído historias de invasiones que empezaban así. Pero algo en la postura de aquella niña, en el terror auténtico de sus ojos, hablaba más fuerte que su desconfianza. «Llame a la policía y a una ambulancia», ordenó a Josías,
mientras tomaba las llaves de su camioneta. Voy a verificar. ¿Solo, señor? ¿No sería más prudente esperar refuerzos? La carretera que ella mencionó está a casi 50 kilómetros de la ciudad. La ambulancia tardará más de 1 hora en llegar. Si es verdad lo que dice, no completó la frase. Como excapitán del ejército español, con 10 años de servicio incluyendo misiones de paz en Haití, Rodrigo había sido entrenado para situaciones de emergencia. Sabía evaluar riesgos, y sabía que si aquella niña estaba diciendo la verdad, cada minuto contaba. Bajó hasta el portón principal, donde la niña aguardaba. De cerca parecía aún más pequeña, quizás de 7 años. Sus ojos hinchados de tanto llorar se fijaron en él con una mezcla de miedo y esperanza desesperada. ¿Cómo te llamas?, preguntó arrodillándose para ponerse a su altura. Julia, respondió entre sollozos. ¿Usted va a ayudar a mi mamá? Lo intentaré. Sube a la camioneta y muéstrame dónde está. La niña no dudó. Subió al vehículo con la agilidad de quien está acostumbrada a lidiar con la vida rural. Mientras conducía por la carretera principal, siguiendo las indicaciones temblorosas de Julia, Rodrigo notó callos en sus pequeñas manos. No eran manos de una niña mimada de la ciudad. Allí, en esa carreterita, señaló Julia casi saltando del asiento. Después de esa curva, Rodrigo giró en la carretera secundaria, una vía estrecha y mal conservada que servía a las propiedades más pequeñas de la región. Después de doblar la curva cerrada, avistó un coche pequeño y antiguo parcialmente volcado en la zanja lateral. El parachoques delantero estaba completamente destruido, el capó abollado y el parabrisas agrietado en un patrón de telaraña. Y al lado del coche, caída sobre la tierra roja, estaba una mujer. Estacionó bruscamente y bajó corriendo, mientras Julia ya saltaba del otro lado gritando, «¡Mamá! ¡Mamá! Traje ayuda». La mujer estaba semiconsciente. Tendría unos 30 años. Cabello castaño oscuro empolvado de tierra, rostro marcado por hematomas del impacto, un corte profundo en la frente que sangraba abundantemente. Su brazo derecho estaba en un ángulo extraño, claramente fracturado. Respiraba con dificultad. Rodrigo inmediatamente verificó los signos vitales, actuando con la frialdad y precisión de su entrenamiento militar. Pulso débil, pero presente. Pupilas reaccionando a la luz, sin signos de sangrado interno inmediatamente visibles, pero era imposible descartar. «Mi nombre es Rodrigo», dijo con voz calma y clara. «Soy hacendado aquí cerca. Tu hija buscó ayuda. Una ambulancia está en camino, pero tardará. Necesito sacarla de aquí». Los ojos de la mujer, de un verde profundo que contrastaba con el rojo de la sangre en su rostro, se abrieron por un momento. Intentó hablar, pero solo un gemido de dolor escapó. «¡Mamá!». Julia se arrodilló a su lado, sosteniendo su mano intacta. «Él nos va a ayudar. Todo estará bien». La convicción en la voz de la niña era conmovedora. Rodrigo sintió que algo se movía dentro de él, una emoción que ya no reconocía, sepultada por años de autoimpuesto aislamiento. «Las llevaré a mi hacienda. Es más cerca que el hospital, y puedo prestar los primeros auxilios allí. Tengo un botiquín médico completo», explicó, mientras evaluaba la mejor manera de transportarla. Con extremo cuidado, alzó a la mujer en sus brazos. Era ligera, casi frágil. Ella gimió de dolor cuando el brazo roto se movió. «Disculpe», murmuró él. «Sé que duele, pero necesitamos salir de aquí». Julia corrió delante de ellos hasta la camioneta, abriendo la puerta trasera sin que nadie se lo pidiera. Rodrigo colocó a la mujer en el asiento con todo cuidado, improvisando una inmovilización para el brazo fracturado con el botiquín de primeros auxilios que siempre mantenía en el vehículo. Durante el trayecto de vuelta, observaba por el retrovisor la interacción entre madre e hija. Julia sostenía la mano de su madre, susurrando palabras de consuelo con una madurez impresionante para su edad. Ocasionalmente, secaba el sudor de la frente de la mujer con la manga de su propia blusa. Sus ojos encontraron los de Rodrigo en el espejo. «Gracias por ayudarnos, señor», dijo ella con voz pequeña. Algo en la sinceridad de aquel agradecimiento infantil lo desarmó completamente. Apretó el volante con fuerza, intentando ignorar el nudo que se formaba en su garganta. Al llegar a la sede de la Hacienda Horizontes,
Josías ya los aguardaba en el porche, alarmado con la escena. «La ambulancia está en camino, señor. Avisaron que llegará en aproximadamente 1 hora y 20 minutos debido a un accidente en la carretera principal. Prepare la habitación de huéspedes», ordenó Rodrigo, mientras cargaba a la mujer hacia adentro, «y traiga mi botiquín médico avanzado de la oficina». Josías dudó solo por un segundo. Aquella habitación jamás había sido usada desde que Rodrigo construyera la casa, antes de correr para cumplir las órdenes. Con Julia siempre a su lado, observando cada movimiento con ojos atentos, Rodrigo limpió y desinfectó las heridas, detuvo el sangrado, inmovilizó adecuadamente el brazo fracturado y administró analgésicos de la reserva médica que mantenía para emergencias en la hacienda. Años de entrenamiento en primeros auxilios en condiciones adversas ahora se mostraban útiles en su propia casa. La mujer alternaba entre momentos de lucidez e inconsciencia. En una de las veces que abrió los ojos, enfocó el rostro de Rodrigo y murmuró: «Mi hija». «Estoy aquí, mamá». Julia inmediatamente sostuvo su mano. Una leve sonrisa apareció en el rostro magullado de la mujer antes de que volviera a cerrar los ojos. «¿Se va a poner bien?», preguntó Julia, girándose hacia Rodrigo con aquella mirada que parecía perforar su armadura de indiferencia. «Estoy haciendo todo lo que puedo», respondió honestamente. «Ella es fuerte, y tú también lo eres». Fue entonces cuando notó que Julia también tenía algunos cortes y rasguños en los brazos y en el rostro. Probablemente del mismo accidente, pero la preocupación por su madre la había hecho ignorar sus propias heridas. «También te vamos a cuidar», dijo tomando compresas limpias. Para su sorpresa, Julia se apartó dando un paso hacia atrás. «Primero mamá», afirmó con determinación. «Yo estoy bien». Rodrigo asintió respetando la decisión. Aquella niña tenía una fuerza de espíritu que muchos adultos que había conocido no poseían. Cuando los paramédicos finalmente llegaron, casi 2 horas después, quedaron impresionados con la calidad de los primeros auxilios prestados. Después de una evaluación detallada, confirmaron lo que Rodrigo ya sospechaba. Mover a la mujer al hospital en ese momento sería más arriesgado que mantenerla donde estaba, al menos durante la noche. El brazo fracturado necesitaría cirugía, pero no era una emergencia en las próximas 24 horas. Las demás heridas, aunque graves, estaban adecuadamente tratadas. «Hizo un excelente trabajo, señor Alburquerque», comentó el médico de la ambulancia. «Dejaremos medicamentos y volveremos por la mañana con un equipo mejor equipado para transportarla. Mantendremos contacto por radio durante la noche». Después de que la ambulancia partió, Rodrigo se encontró sentado al lado de la cama donde la mujer desconocida reposaba. Julia, exhausta, se había quedado dormida en un sillón cercano, acurrucada como un pequeño animal. Él la cubrió con una manta ligera, observando cómo incluso en el sueño su expresión mantenía una sombra de preocupación. ¿Qué había hecho? En pocas horas, su fortaleza de soledad había sido invadida por una niña desesperada y una mujer herida. Su primer instinto fue mantener la distancia, protegerse del involucramiento emocional, que siempre, inevitablemente, llevaba al dolor. Era más seguro permanecer aislado en su mundo tecnológico, donde todo era controlable, predecible. Pero al mirar a Julia adormecida y al rostro pálido de la mujer, Rodrigo sabía que ya era demasiado tarde. Algo había cambiado. Un muro invisible había comenzado a desmoronarse, y por primera vez en años, no estaba seguro de querer reconstruirlo. La madrugada avanzaba silenciosa sobre la hacienda Horizontes, mientras Rodrigo permanecía vigilante junto al lecho improvisado. Los monitores médicos prestados por el equipo de rescate emitían pitidos constantes, confirmando que la mujer desconocida aún luchaba. Cada hora, siguiendo rigurosamente las instrucciones del médico, verificaba los signos vitales y administraba los medicamentos prescritos. Alrededor de las 4 de la mañana, la fiebre comenzó a subir. Rodrigo aplicó compresas frías en la frente de la paciente, observando con preocupación los temblores que recorrían su cuerpo. En los momentos de delirio febril, ella murmuraba palabras inconexas, a veces llamando a Julia,
Otras veces a alguien llamado Augusto. Tranquila, susurró él, cambiando la compresa por una más fresca. Pasará. En el rincón de la habitación, Julia despertó sobresaltada como si hubiera oído su propio nombre resonar en el sueño. ¿Mi mamá?, preguntó con voz ronca de sueño, levantándose inmediatamente del sillón. Tiene fiebre, explicó Rodrigo con honestidad, pero intentando usar un tono tranquilizador. Estoy haciendo lo que puedo para bajarla. Sin dudar, la niña se acercó a la cama y tomó la mano libre de su madre entre las suyas. Soy yo. Mamá, Julia, estoy aquí contigo. Para sorpresa de Rodrigo, la mujer pareció reaccionar a la voz de su hija. Sus dedos apretaron levemente la mano de Julia y su respiración, antes irregular, encontró un ritmo más calmado. Ella conoce tu voz, comentó él, impresionado. Sigue hablando. Julia no necesitó otro incentivo. Comenzó a conversar con su madre en tono bajo y confiado, contándole sobre el señor amable que los había ayudado, sobre lo grande y hermosa que era su casa, sobre cómo todo saldría bien. Rodrigo se apartó ligeramente, dando espacio para aquella conexión entre madre e hija, pero manteniéndose lo suficientemente cerca para monitorear la situación. ¿Cómo se llama ella?, Tae preguntó finalmente, dándose cuenta de que ni siquiera sabía el nombre de la mujer que ocupaba su habitación de huéspedes. Carolina, respondió Julia, pronunciando el nombre como si fuera algo precioso. Carolina Méndez, y ustedes viven por aquí cerca. En la hacienda Lapacho Amarillo, dijo la niña. Está a unos 20 minutos de aquí, siguiendo por la carretera de tierra después del riachuelo. Rodrigo conocía la propiedad. Era una hacienda pequeña comparada con la suya, que hacía algunos años había pertenecido a un geólogo conocido en la región. Nunca había tenido mucho contacto con el dueño. Solo saludos formales en reuniones de la asociación rural. ¿Tu padre trabaja allí?, la pregunta, aparentemente simple, alteró completamente la expresión de Julia. Sus ojos, ya grandes, parecieron aún mayores, brillantes de lágrimas contenidas. Mi padre se fue al cielo, respondió ella en voz baja. Hace 7 meses. Su corazón se puso enfermo de repente. Rodrigo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La niña hablaba con una resignación dolorosa, como alguien que ya había llorado todas las lágrimas posibles por aquella pérdida. Lo siento mucho, murmuró sin saber qué más decir. Mi mamá dice que ahora él es una estrella que nos cuida desde arriba, continuó Julia, mirando por la ventana donde el cielo comenzaba a clarear. Pero nosotros lo necesitábamos aquí abajo también. La franqueza infantil golpeó a Rodrigo de lleno. Hubo un momento de silencio incómodo, roto solo por los pitidos del monitor y por la respiración más tranquila de Carolina. Debes tener hambre, dijo él finalmente, notando que habían pasado muchas horas desde que llegaron. Un poquito, admitió Julia, frotándose el estómago. Voy a pedirle a Josías que prepare algo para que comas. Puedes quedarte aquí con tu mamá. Vuelvo enseguida. Encontró a Josías ya despierto en la cocina, preparando café. El empleado, un hombre de mediana edad que servía a la familia Alburquerque desde hacía más de 20 años, era una de las pocas personas en las que Rodrigo confiaba plenamente. Cuando todos los demás empleados habían sido desterrados de la casa principal después del divorcio, solo Josías había permanecido, discreto y eficiente como siempre. ¿Cómo está nuestra paciente, señor?, preguntó con genuina preocupación. Estable, pero aún en estado delicado, respondió Rodrigo, sirviéndose una taza de café fuerte. La niña tiene hambre. ¿Puede preparar algo para ella? Claro, creo que tenemos leche, pan, frutas. Voy a hacer un desayuno completo. Gracias. Y prepare también una habitación para ella. Algo me dice que las tendremos aquí por algunos días. Josías asintió, ocultando hábilmente su sorpresa. En 5 años, desde el divorcio tempestuoso, Rodrigo jamás había permitido visitas prolongadas. La casa, aunque enorme, permanecía prácticamente vacía, con varias habitaciones cerradas y cubiertas por sábanas blancas, como fantasmas de una vida familiar que nunca había sucedido. ¿Puedo preguntar algo, señor?, se arriesgó Josías mientras separaba alimentos. Rodrigo levantó una ceja, pero asintió afirmativamente.
¿por qué decidió ayudarlas personalmente? Podría haber llamado solo a una ambulancia o enviado a algún empleado. La pregunta flotó en el aire por unos instantes. Rodrigo miró por la ventana de la cocina, observando el amanecer que teñía de dorado los campos de soja. No lo sé, admitió finalmente. Quizás fue el entrenamiento militar reaccionando automáticamente. O quizás. No completó la frase. No sabía cómo explicar la sensación que había tenido al ver a aquella niña desesperada en el portón, aquel impulso inexplicable que lo había hecho abandonar su zona de confort. «Voy a llevarles agua», dijo cambiando de tema. Cuando regresó a la habitación, encontró a Julia cantando bajito para su madre, una nana simple que hablaba sobre estrellas y ángeles. La fiebre de Carolina parecía haber cedido un poco, y su expresión estaba más serena. «Tu voz es un remedio mejor que cualquier medicamento», comentó Rodrigo, entregando un vaso de agua a la niña. «¿Dónde aprendiste esa canción?» «Mi mamá me la enseñó», respondió Julia después de beber algunos sorbos. «Ella me canta todas las noches. Ahora yo le canto a ella». Hubo algo en la simplicidad de aquella explicación que tocó profundamente a Rodrigo. Recordó súbitamente a su propia madre, fallecida cuando él tenía solo 12 años. Ella también solía cantarle canciones antiguas que hablaban de vaqueros y arrieros. Después de su muerte, el padre, un militar rígido y emocionalmente distante, había prohibido cualquier mención de su nombre, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso para ser soportado. Quizás fue por eso que se identificó instintivamente con Julia. Él también conocía la sensación de perder un pilar fundamental de la vida aún en la infancia. «Josías está preparando el desayuno para ti», informó, «y luego vamos a arreglarte una habitación para que puedas descansar adecuadamente». Julia negó con la cabeza con una firmeza sorprendente. «Quiero quedarme cerca de mi mamá». «Pero necesitas descansar adecuadamente». «Puedo dormir aquí mismo», insistió señalando el sillón. «No quiero que se despierte y no me vea». Rodrigo reconoció en la mirada determinada de la niña la misma terquedad que tantos superiores habían identificado en él durante sus años en el ejército. Sabía que sería inútil argumentar. «Está bien, pero al menos ve a desayunar. Prometo quedarme aquí con tu mamá y llamarte si se despierta». Julia dudó, pero la mención de la comida hizo que su estómago rugiera audiblemente. Después de obtener una promesa solemne de Rodrigo de que sería llamada inmediatamente en caso de cualquier cambio, permitió que Josías la llevara a la cocina. Solo con Carolina, Rodrigo aprovechó para cambiar los vendajes y verificar las heridas. El corte en la frente parecía menos inflamado, pero el brazo fracturado seguía preocupante. Realmente necesitaría intervención quirúrgica, y cuanto antes mejor. Mientras trabajaba metódicamente, observó mejor las facciones de la mujer. A pesar de los hematomas y rasguños, podía ver que era hermosa, con rasgos delicados y una expresión serena, incluso en medio del dolor. Su cabello castaño oscuro enmarcaba el rostro en rizos desordenados, y había pequeñas pecas esparcidas por la nariz. De repente, los ojos de Carolina se abrieron. Verde esmeralda, intensos y alertas, se fijaron directamente en los de Rodrigo, quien se sorprendió con la lucidez que encontró allí. «¿Quién es usted?», se preguntó ella con voz ronca, intentando levantarse. «Tranquila, por favor», pidió él, impidiendo suavemente que se moviera. «Mi nombre es Rodrigo Alburquerque. Su hija Julia vino a mi hacienda pidiendo ayuda después del accidente». Al oír el nombre de su hija, Carolina pareció calmarse un poco, pero sus ojos continuaban desconfiados. «Julia, ¿dónde está? ¿Está bien?» «Está perfectamente bien. Solo algunos rasguños. Ahora mismo está desayunando en la cocina». Carolina se relajó visiblemente, cerrando los ojos por un momento como si agradeciera silenciosamente. «El accidente, recuerdo un coche que venía en sentido contrario. Según su hija, fueron golpeadas por un vehículo que luego huyó. Las encontré en la carretera secundaria que lleva a las haciendas más pequeñas de la región». «Me siento mareada», murmuró ella, llevándose la mano libre a la cabeza. «Es normal. Sufrió una conmoción cerebral. Tiene un corte profundo en la frente que necesitó puntos, y su brazo derecho está fracturado».
Le presté los primeros auxilios y el equipo médico vendrá a buscarla más tarde para llevarla al hospital para la cirugía del brazo. Carolina intentó procesar toda aquella información, la confusión visible en su rostro. ¿Por qué nos trajo aquí en lugar de llevarnos directamente al hospital? El hospital más cercano está a casi 2 horas de aquí. Su estado era demasiado delicado para un viaje tan largo sin una estabilización adecuada. Tengo entrenamiento en primeros auxilios avanzados y equipos básicos aquí. Fue la opción más segura. Ella asintió lentamente, aceptando la explicación, pero aún parecía desorientada. ¿Usted es médico? Ya no soy hacendado, pero serví en el ejército por 10 años y recibí entrenamiento médico de emergencia. Un brillo de reconocimiento surgió en los ojos de Carolina. Hacienda Horizontes, dijo ella, la propiedad más grande de la región. Ya he oído hablar de usted. Había algo en su tono que hizo a Rodrigo preguntarse exactamente qué había oído. Su reputación en la región no era de las mejores. Después del divorcio, se había hecho conocido como un hombre recluso y difícil, que prefería tratar con máquinas que con personas, que rara vez asistía a eventos sociales y mantenía muy poco contacto con los vecinos. «Mamá». La voz de Julia interrumpió el momento. La niña corrió hacia la cama, abrazando a Carolina cuidadosamente para no lastimar el brazo herido. El rostro de la mujer se transformó inmediatamente, iluminado por una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. «Mi amor». «¿Estás bien?» «¿No te hiciste daño?» «Estoy bien, mamá. El Señor también me cuidó. Su casa es enorme y tiene un jardín hermoso afuera, y Josías hace un chocolate caliente delicioso». Carolina acarició el rostro de su hija con la mano libre, examinando cada rasguño y hematoma con atención de madre. «Fuiste muy valiente», dijo con la voz embargada. «No sé qué habría pasado si no hubieras buscado ayuda. Corrí mucho, mamá. Corrí tanto que pensé que mi corazón iba a explotar. Luego vi la hacienda del tío Rodrigo y...» «Rodrigo», interrumpió Carolina, girándose hacia él. «No sé cómo agradecerle lo que hizo por nosotras». Había una sinceridad tan genuina en aquellas palabras que Rodrigo se sintió incómodo. No estaba acostumbrado a recibir gratitud, mucho menos a sentirse merecedor de ella. «No hay necesidad de agradecimientos», respondió formalmente. «Cualquier persona habría hecho lo mismo». «No, no lo habría hecho», contestó Carolina con sorprendente firmeza. «Especialmente no por nosotras, desconocidas en una carretera secundaria. Usted salvó mi vida, salvó nuestra familia». Antes de que Rodrigo pudiera responder, el sistema de comunicación de la casa anunció la llegada del equipo médico. La ambulancia había regresado para transportar a Carolina al hospital regional para la cirugía del brazo. «¿Necesitaré quedarme en el hospital?», preguntó ella, y Rodrigo percibió la preocupación en su voz. No era miedo a la cirugía, sino algo más. «Probablemente por algunos días», al menos, confirmó él. «Su brazo necesita cirugía y sufrió una conmoción cerebral que requiere observación». Los ojos de Carolina se volvieron inmediatamente hacia Julia, y la angustia en su rostro era evidente. Rodrigo comprendió el dilema instantáneamente. Para una madre soltera, recién viuda, la idea de quedarse separada de su hija durante una hospitalización era aterradora, especialmente no teniendo familia cercana, como Julia había mencionado. «Julia puede quedarse aquí», se oyó decir, antes incluso de que tuviera tiempo de pensar en lo que estaba ofreciendo. «Tengo habitaciones de sobra y Josías puede ayudar a cuidarla mientras usted se recupera». El alivio que inundó el rostro de Carolina fue tan palpable que por un momento Rodrigo olvidó todas sus reservas sobre permitir que extraños invadieran su espacio cuidadosamente construido. «¿Está seguro?», preguntó ella estudiándolo como si intentara ver más allá de la fachada de hacendado distante. «Absolutamente», respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. «Julia estará segura aquí, y cuando le den el alta también puede quedarse hasta que se recupere completamente». Algo pasó entre ellos en ese momento, un entendimiento silencioso, una conexión inesperada. Por primera vez desde que despertó, Carolina le sonrió directamente. Era una sonrisa frágil,
pero llevaba una gratitud tan profunda que las palabras serían superfluas. Mientras observaba al equipo médico preparar a Carolina para el transporte, Rodrigo se preguntó qué le estaba pasando. En menos de 24 horas, había abierto no solo los portones de su propiedad, sino también las puertas que había mantenido cerradas dentro de sí durante tanto tiempo, y sorprendentemente no sentía el arrepentimiento que esperaba. A su lado, Julia le sostenía la mano como si fuera lo más natural del mundo, confiada en que él la cuidaría mientras su madre estuviera lejos. «La vamos a visitar todos los días, ¿verdad?», preguntó la niña, mirando hacia arriba con esos ojos que parecían ver su alma. «Todos los días», prometió Rodrigo, apretando ligeramente la pequeña mano que sostenía la suya. «Cuántas veces quieras». Los días siguientes establecieron una rutina inesperada en la Hacienda Horizontes. Todas las mañanas, después del desayuno, Rodrigo y Julia viajaban hasta el hospital regional para visitar a Carolina. La cirugía en el brazo había sido exitosa, pero los médicos insistían en mantenerla internada por algunos días adicionales, debido a la conmoción cerebral y a complicaciones leves de infección que surgieron en algunas de las heridas. Durante las visitas, Rodrigo generalmente se mantenía discretamente apartado, permitiendo que madre e hija tuvieran sus momentos privados. Observaba de lejos la interacción entre ellas, los dibujos que Julia llevaba orgullosamente, las historias que contaba sobre sus descubrimientos en la hacienda, el brillo en la mirada de Carolina cuando abrazaba a su hija. Había algo en aquella relación que lo fascinaba y al mismo tiempo despertaba una melancolía que no conseguía nombrar. Al quinto día después del accidente, mientras Julia conversaba animadamente con una enfermera que se había encariñado con la pequeña, Carolina llamó a Rodrigo para que se acercara a la cama del hospital. «Ha sido extraordinariamente amable», dijo ella con esos ojos verdes intensos fijos en los suyos. «Ni siquiera sé cómo podré devolverle todo esto algún día». «No hay necesidad», respondió él automáticamente. «Claro que sí», insistió Carolina. «Sé que no es fácil tener a una niña de 7 años invadiendo su rutina. Julia me contó que tuvo que posponer reuniones importantes para traernos aquí todos los días». Rodrigo se encogió de hombros. Era cierto que había reorganizado completamente su agenda, delegando responsabilidades que normalmente mantendría bajo estricto control. Pero, sorprendentemente, no le importaba. ¿Puedo preguntar por qué está haciendo todo esto por nosotras? Carolina inclinó la cabeza ligeramente. Somos completas desconocidas. La mayoría de la gente habría llamado a una ambulancia y considerado su obligación cumplida. La pregunta lo tomó desprevenido. Era la misma que Josías había hecho, la misma que él mismo se venía haciendo en las últimas noches mientras observaba las estrellas de las llanuras extremeñas por la ventana de su habitación. «No estoy seguro», admitió finalmente. Quizás sea porque su hija me recuerda a mí mismo. De alguna manera». Carolina lo estudió con una intensidad que lo hizo sentir expuesto, como si ella pudiera ver más allá de las barreras cuidadosamente construidas. «Ella tiene ese efecto en las personas», comentó suavemente. «Siempre ha tenido esa capacidad de conectarse profundamente, incluso con los más reservados». Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos antes de que Carolina prosiguiera. «Julia me contó sobre su hacienda, sobre la tecnología, los drones, los sistemas automatizados». Su voz tenía un tono de admiración genuina. «Debe haber requerido una visión extraordinaria transformar una propiedad tradicional en algo tan avanzado». «Fue un proceso gradual», explicó Rodrigo, sintiéndose extrañamente orgulloso al poder compartir su trabajo con alguien que parecía realmente interesada. «Comencé implementando sistemas de riego de precisión. Luego vinieron los drones para monitoreo de plagas y enfermedades. Y finalmente la automatización completa del procesamiento. A Augusto le habría encantado ver esto», comentó Carolina, y una sombra de tristeza cruzó su rostro. «Mi esposo estaba fascinado por la tecnología aplicada a la agricultura. Siempre decía que el futuro del campo estaba en la unión entre el conocimiento tradicional y las innovaciones tecnológicas». «Su esposo era el dueño de la hacienda Lapacho Amarillo, ¿correcto?».
la preguntó Rodrigo, recordando vagamente al hombre que había encontrado algunas veces en reuniones de la asociación rural. Sí, Augusto Méndez. Una sonrisa melancólica apareció en sus labios. Geólogo de formación, hacendado por pasión, heredó la propiedad de sus padres y la transformó en su laboratorio personal de ideas sostenibles. Lo recuerdo. Un hombre de visión por lo que escuché. Rodrigo dudó antes de preguntar. Julia mencionó que se fue hace 7 meses. Carolina asintió respirando hondo como si reuniera fuerzas. Aneurisma, completamente inesperado. Su voz estaba controlada, pero Rodrigo podía sentir el esfuerzo que eso exigía. Estaba en el campo, conversando normalmente con los empleados, cuando simplemente cayó. Cuando la ambulancia llegó, ya era demasiado tarde. «Lo siento mucho», murmuró Rodrigo, sintiendo la inadecuación de las palabras ante la magnitud de aquella pérdida. «Lo peor no fue solo perderlo», continuó Carolina, la mirada ahora distante, como si reviviera los meses pasados. «Fue tener que enfrentar todo lo que vino después. Augusto se encargaba de todos los aspectos financieros y administrativos de la hacienda. Yo ayudaba con la parte práctica, conocía los procesos, pero nunca me involucré con la gestión propiamente dicha». Hizo una pausa, como si organizara sus pensamientos. «Cuando asumí el control, descubrí que estábamos mucho más endeudados de lo que imaginaba. Augusto había invertido fuertemente en equipos nuevos, en proyectos experimentales. La hacienda estaba produciendo bien, pero los costos eran enormes y los préstamos tenían intereses absurdos». Rodrigo asintió, comprendiendo perfectamente. Conocía bien los riesgos del agronegocio, las trampas de los financiamientos agrícolas. «Intenté continuar, administrar de la mejor manera posible», prosiguió Carolina. «Pero sin la experiencia necesaria cometí errores. Los empleados comenzaron a irse, cuando se dieron cuenta de que no podía pagar los salarios a tiempo. Los equipos se estropeaban y no tenía recursos para repararlos. La última cosecha fue la mitad de lo esperado». Sus ojos se llenaron de lágrimas que ella se negaba a derramar. «El banco ya avisó que se quedará con la propiedad, si no liquido al menos parte de la deuda antes de fin de mes. Es el legado de Augusto, todo lo que construyó con tanto amor, todo lo que quería dejar para Julia algún día». Su voz flaqueó. Rodrigo percibió cuánto le costaba aquella confesión, cuánto exponer su vulnerabilidad a un casi desconocido era difícil para una mujer claramente orgullosa e independiente. «¿Sabe lo que es más irónico?», continuó ella, después de recuperar la compostura. «El día del accidente, yo regresaba de una reunión en el banco. Había ido a hacer una última súplica desesperada por más tiempo. No funcionó, claro. Los números son números, los plazos son plazos». Rodrigo sintió una indignación crecer dentro de él. Conocía bien los bancos de la región. Sabía lo implacables que podían ser, especialmente con propietarios más pequeños que no tenían el poder de negociación de las grandes corporaciones. «Cuando reciba el alta, puedo ayudarla a evaluar la situación», ofreció, sorprendiéndose a sí mismo. «Quizás haya alternativas que no haya considerado». Carolina lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Por qué? ¿Por qué se involucraría en los problemas financieros de una extraña?». La pregunta era justa. Rodrigo podría haber ofrecido varias respuestas diplomáticas, pero optó por la cruda verdad. «Porque sé lo que es perder algo importante, porque…» dudó, sintiéndose incómodo al exponer sus propios sentimientos. «Porque vi la mirada de su hija cuando habla de la hacienda. Es la misma que tenía cuando habló de usted. Es su lugar, así como lo fue el de su padre». Carolina lo estudió en silencio por un largo momento, como si evaluara la sinceridad de aquella oferta. «Gracias», dijo finalmente, «pero debo advertirle que la situación es probablemente peor de lo que imagina». «Me gustan los desafíos», respondió Rodrigo con una leve sonrisa. En ese momento, Julia regresó corriendo, llevando un pequeño jarrón con una flor que la enfermera le había dado. La conversación seria fue interrumpida, pero algo había cambiado entre Carolina y Rodrigo. Una conexión inesperada, nacida de la vulnerabilidad compartida. 2 días después, Carolina recibió el alta del hospital. Cuando la camioneta de Rodrigo estacionó en la entrada de la Hacienda Horizontes,
Ella observó la imponente sede con una mezcla de admiración y incomodidad. Es aún más impresionante de lo que Julia describió, comentó, mientras Rodrigo la ayudaba a bajar del vehículo. Con el brazo derecho inmovilizado y el cuerpo aún adolorido, sus movimientos eran lentos y cautelosos. Fue construida hace solo 5 años, explicó él, conduciéndola gentilmente hasta la entrada. Diseñé cada detalle personalmente. ¿Solo?, preguntó Carolina, notando el tamaño de la casa. Hubo una vacilación casi imperceptible antes de que Rodrigo respondiera. En ese momento estaba casado. Pero la casa fue terminada después del divorcio. Fue la primera vez que mencionó su matrimonio fracasado, y algo en su tono de voz hizo que Carolina no presionara por más detalles. Julia corría delante de ellos, animada por finalmente poder mostrarle a su madre todos los rincones de la propiedad que había explorado en los últimos días. «Mamá, ven a ver mi habitación. El tío Rodrigo me dejó elegir el color de las cortinas y todo». Carolina lanzó una mirada sorprendida a Rodrigo, quien solo se encogió de hombros con una sonrisa discreta. Ella tiene muy buen gusto. Eligió un azul turquesa que combina perfectamente con la vista de la ventana. La habitación preparada para Carolina quedaba en el mismo pasillo que la de Julia, con una puerta comunicante entre ellas. Era un ambiente amplio y cómodo, decorado en tonos suaves de verde y beige, con una gran ventana que se abría al jardín trasero. «Es hermoso», comentó sinceramente, observando los detalles cuidadosos. Los libros en la pequeña estantería, las flores frescas en la mesita de noche, la suave bata doblada sobre la cama. «Josías pensó en todo», respondió Rodrigo. «Él tiene un talento especial para hacer que los espacios sean acogedores». Pero Carolina percibió que había más que la mano de Josías en aquellos preparativos. Había una consideración personal en los pequeños detalles: el tipo de flores, la selección de libros, el cuaderno y los bolígrafos de colores que Julia había mencionado que le gustaba usar para escribir. «Gracias por recibirnos así», dijo con la voz ligeramente embargada. «Sé que no es fácil tener extraños invadiendo su privacidad». Rodrigo la observó por un momento, como si considerara cuidadosamente su respuesta. «Ustedes no son extrañas», dijo finalmente. «Ya no». En los días que siguieron, se estableció una rutina curiosamente armoniosa en la hacienda Horizontes. Por la mañana, Julia acompañaba a Josías en la preparación del desayuno, tarea que había asumido con sorprendente seriedad. Rodrigo generalmente ya estaba en la oficina, organizando el día de trabajo, pero se aseguraba de unirse a ellas en la mesa, un hábito que había abandonado años atrás, prefiriendo comer rápidamente mientras trabajaba. Carolina, aún limitada por las heridas en recuperación, pasaba las mañanas descansando en el porche o en el jardín, a veces leyendo, otras simplemente observando el vasto paisaje de las llanuras extremeñas. Por la tarde, cuando se sentía con más energía, acompañaba a Rodrigo en paseos cortos por la propiedad, escuchando con genuino interés sus explicaciones sobre los sistemas de producción sostenible que había implementado. «Es impresionante cómo ha logrado reducir el consumo de agua en casi un 60%, comentó ella durante uno de esos paseos, observando el sistema de riego por goteo. Augusto siempre habló de la importancia de preservar los recursos hídricos del cerrado. El verdadero desafío fue convencer a los empleados más antiguos, explicó Rodrigo. Hay mucha resistencia al cambio, especialmente cuando implica abandonar métodos tradicionales. Me imagino. Tuvimos el mismo problema cuando Augusto quiso implementar sistemas agroforestales en parte de la hacienda. Los empleados pensaban que se había vuelto loco. Rodrigo sonrió, reconociendo el escenario. ¿Y funcionó? ¿El sistema agroforestal? Sorprendentemente bien. Después de 3 años, esa área se convirtió en la más productiva de la propiedad, con menor incidencia de plagas y mayor resistencia a la sequía. Había una pasión en su voz cuando hablaba de agricultura que Rodrigo no esperaba. Carolina percibió su mirada curiosa. ¿Se sorprende de que entienda del tema?, preguntó con un ligero tono desafiante. Confieso que sí, admitió él honestamente. Usted mencionó que no se involucraba en la gestión de la hacienda.
Gestión financiera y administrativa, corrigió Carolina. Pero siempre trabajé directamente con la producción. Soy ingeniera agrónoma, ¿sabía? Así conocí a Augusto. Él contrató una consultoría para análisis de suelo, y yo era la especialista responsable. Rodrigo no ocultó su sorpresa. Durante sus conversaciones en el hospital, ella no había mencionado su formación profesional. Una ingeniera agrónoma, repitió, como si reevaluara todo lo que sabía sobre ella. ¿Con especialización en qué área? Manejo sostenible y recuperación de áreas degradadas, respondió Carolina, un brillo de orgullo profesional iluminando sus ojos. Mi trabajo de maestría fue sobre técnicas de siembra directa adaptadas al cerrado. ¿Publicado dónde? Se preguntó Rodrigo, genuinamente interesado. Revista Española de Ciencia del Suelo, edición de marzo de 2018, respondió ella con una sonrisa. No me diga que lo leyó. No solo lo leí, sino que implementé algunas de las técnicas que usted propuso, reveló Rodrigo, indicando un área distante de la hacienda. Esa sección de 2.000 hectáreas utiliza exclusivamente siembra directa desde hace 3 años, con resultados sorprendentes en la retención de humedad y reducción de la erosión. Carolina lo miró perpleja. ¿Está hablando en serio? Implementó mi protocolo experimental, con algunas adaptaciones para nuestra escala de producción, pero sí, los principios básicos son los mismos que usted describió en el artículo. Hubo un momento de silencio mientras Carolina procesaba aquella información. Entonces, para sorpresa de Rodrigo, ella comenzó a reír. Una risa genuina, quizás la primera desde el accidente. ¿Qué pasa?, preguntó él confuso. Es que ella intentó controlar la risa. Durante años intenté convencer a Augusto de implementar el protocolo completo en nuestra hacienda. Él siempre decía que era demasiado experimental, demasiado arriesgado para nuestra escala. Y aquí está usted aplicándolo en 2.000 hectáreas. Rodrigo sonrió, comprendiendo la ironía. Bueno, tengo la ventaja de recursos más abundantes para absorber eventuales pérdidas en el periodo de adaptación, observó. Su esposo estaba siendo prudente, considerando las limitaciones financieras que mencionó. ¿Verdad?, concordó Carolina, y su risa dio lugar a una expresión más contemplativa. Augusto era brillante en muchos aspectos, pero extremadamente conservador en otros, especialmente cuando se trataba de arriesgar el futuro financiero de la familia. Caminaron en silencio por algunos minutos, observando el sol que comenzaba a ponerse sobre los campos dorados. Había una complicidad cómoda entre ellos, nacida del respeto profesional mutuo que acababan de descubrir. «Sabe», dijo Rodrigo finalmente, «si quiere ver los datos que recolectamos sobre la implementación de su protocolo, puedo mostrárselos mañana. Tengo todo documentado, desde la preparación inicial hasta los resultados de cada cosecha». Los ojos de Carolina se iluminaron con interés genuino. «Me encantaría. Sería increíble ver la aplicación práctica a gran escala». Aquella noche, mientras Carolina ayudaba a Julia con el baño, tarea complicada con un brazo inmovilizado, reflexionaba sobre el extraño giro que había tomado su vida. 2 semanas atrás estaba desesperada, viendo el trabajo de una vida escapar entre sus dedos, temiendo por el futuro de su hija, sintiéndose completamente sola contra fuerzas mucho mayores que ella. Ahora, temporalmente alojada en la casa de un hombre que hasta entonces conocía solo de reputación, sentía algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: esperanza, no solo por la oferta de ayuda con los problemas financieros de la hacienda, sino por la conexión inesperada que había surgido. El descubrimiento de que su trabajo académico, que había considerado prácticamente olvidado, de hecho había marcado la diferencia. «Mamá», la voz de Julia interrumpió sus pensamientos. «¿Te gusta el tío Rodrigo, verdad?» La pregunta tomó a Carolina por sorpresa. «Claro que me gusta, hija. Ha sido extremadamente amable con nosotras». «No, mamá», insistió Julia con esa percepción aguda que a veces asustaba a Carolina. «Quiero decir, ¿te gusta de verdad? ¿Como te gustaba papá?» Carolina sintió que el rostro le ardía. «Julia, ¿qué idea es esa? Apenas nos conocemos». «Pero sonríes diferente cuando hablas con él», observó la niña con la simplicidad desarmante de los niños.
Y él también sonríe más cuando estás cerca. Antes casi no sonreía. Josías me lo dijo. Julia, las cosas no son tan simples, explicó Carolina intentando encontrar las palabras adecuadas. El tío Rodrigo solo está siendo amable porque estamos en una situación difícil. No es solo eso, insistió Julia. Vi cómo te mira cuando no lo ves. Es igual a cómo miraba papá. Carolina no supo qué responder. No podía negar que había sentido algo, una conexión, una atracción quizás. Pero la idea de iniciar cualquier tipo de relación, especialmente tan poco tiempo después de la pérdida de Augusto, parecía impensable, casi una traición. Es hora de dormir. Señorita, dijo finalmente ayudando a Julia a vestirse. Mañana tenemos mucho que hacer. Más tarde, sola en su habitación, Carolina permaneció despierta mirando al techo. Las palabras de Julia resonaban en su mente, junto con el recuerdo de la mirada de Rodrigo cuando descubrió su formación profesional. No solo sorprendido, sino genuinamente admirado. ¿Sería posible que, en medio del caos en que se había convertido su vida, algo inesperadamente bueno pudiera surgir? Y si fuera así, estaría lista para aceptarlo. Del otro lado de la casa, en su oficina, Rodrigo también permanecía despierto, revisando datos de producción sin realmente verlos. Su mente estaba ocupada con pensamientos sobre la mujer que dormía a pocos metros de allí. Una mujer que, sorprendentemente, compartía su pasión por la tierra y por la innovación. Una mujer que enfrentaba adversidades con una dignidad que lo impresionaba. Una mujer que, sin que él se diera cuenta de cómo o cuándo, había comenzado a derribar, ladrillo a ladrillo, el muro que había construido alrededor de su corazón. A la mañana siguiente, Rodrigo se despertó antes del amanecer, un hábito adquirido en los años de ejército que nunca había abandonado. Normalmente, usaba esas horas silenciosas para planificar el día, revisar informes o simplemente contemplar el amanecer sobre los campos de su propiedad. Aquella mañana, sin embargo, sus pensamientos estaban inquietos, repletos de posibilidades que hacía algunas semanas ni siquiera consideraría. Se vistió rápidamente y salió a caminar por el perímetro de la sede, esperando que el aire fresco le aclarara las ideas. El cielo comenzaba a teñirse de rosa y dorado cuando avistó una figura solitaria sentada en el banco del jardín. Carolina, también despierta, observaba el horizonte con expresión contemplativa. Su primer impulso fue retroceder discretamente, respetando el momento privado. Pero ella giró la cabeza y lo avistó. Con una pequeña sonrisa, le hizo un gesto invitándolo a unirse a ella. ¿Madrugadora?, preguntó Rodrigo sentándose a una distancia respetuosa en el banco. Siempre lo he sido, respondió Carolina, volviendo a mirar el horizonte. En la hacienda, solía levantarme antes que todos para tener algunos momentos solo para mí, antes de que el día comenzara con todas sus demandas. Rodrigo asintió, comprendiendo perfectamente. ¿Cómo se siente hoy?, le preguntó notando que ella movía el brazo inmovilizado con un poco más de soltura. Mejor. Los analgésicos están funcionando. Y la fisioterapia que el doctor Martínez recomendó parece estar ayudando con la rigidez. Permanecieron en silencio por algunos minutos, simplemente apreciando el espectáculo del amanecer. Había una tranquilidad en aquel momento compartido que Rodrigo no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Rodrigo, dijo Carolina finalmente, necesitamos hablar sobre nuestros próximos pasos. Él asintió, sintiendo la seriedad en su voz. Ya llevamos casi 2 semanas aquí. Su generosidad ha sido extraordinaria, pero no podemos seguir abusando de su hospitalidad indefinidamente. Ustedes no están abusando de nada, protestó él. De hecho, la presencia de ustedes ha sido... Dudó buscando las palabras adecuadas. Ha sido un soplo de vida en esta casa demasiado grande. Carolina lo estudió por un momento, como si evaluara la sinceridad de aquellas palabras. Aún así, necesitamos pensar en soluciones más permanentes. El banco no esperará para siempre, y si perdemos la hacienda... Su voz flaqueó ligeramente. Rodrigo percibió cuánto aquella posibilidad la aterrorizaba, no solo por la pérdida material, sino por todo lo que la propiedad representaba, el legado de Augusto, el futuro de Julia,
la estabilidad que luchaba por preservar. Mencioné que podría ayudar a evaluar la situación, recordó Rodrigo. La oferta sigue en pie. De hecho, si se siente cómoda, podríamos ir hoy a la hacienda Lapacho Amarillo. Me gustaría ver personalmente la propiedad, entender mejor lo que estamos enfrentando. Carolina lo miró con una expresión difícil de descifrar. ¿Por qué hace esto, Rodrigo? ¿Por qué le importan tanto los problemas de una familia que apenas conoce? La pregunta flotó entre ellos cargada de vulnerabilidad. Rodrigo podría haber dado una respuesta genérica, diplomáticamente vaga, pero algo en aquel momento. Quizás la luz suave del amanecer, quizás la honestidad en los ojos de Carolina exigía la verdad. Durante años viví aislado en esta propiedad. Creé sistemas eficientes, tecnologías avanzadas. Acumulé más dinero del que podría gastar en varias vidas. Hizo una pausa, organizando pensamientos que nunca había expresado en voz alta, pero cada día era igual al anterior. Cada logro profesional parecía más vacío que el último. Me había convencido de que era suficiente, que no necesitaba nada más ni a nadie. Miró directamente a los ojos de Carolina, y entonces Julia apareció en mi portón. Y usted estaba allí luchando por sobrevivir. Hay algo... Su voz flaqueó ligeramente. Algo cambió, como si me hubiera despertado de un largo sueño. Carolina absorbió sus palabras en silencio, los ojos ligeramente empañados. Entonces, continuó él recuperando la compostura, para responder su pregunta. Hago esto porque, por primera vez en muchos años, siento que estoy haciendo algo que realmente importa. Algo que no es solo sobre números en una hoja de cálculo o cosechas récord. El sol finalmente salió por completo en el horizonte, bañándolos en luz dorada. Carolina extendió su mano libre y tocó ligeramente la de Rodrigo. Gracias por la honestidad, dijo simplemente. Y sí, me encantaría que viniera a conocer nuestra hacienda hoy. Después del desayuno, los tres partieron hacia la hacienda Lapacho Amarillo. Julia estaba especialmente animada, hablando sin parar durante todo el trayecto sobre los animales, los árboles frutales, el riachuelo donde solía jugar en los días calurosos. Ya verá, tío Rodrigo. Nuestra hacienda no es tan grande como la suya, pero es el lugar más hermoso del mundo. Carolina observaba a su hija con una sonrisa melancólica. El entusiasmo de Julia hacía aún más dolorosa la posibilidad de que perdieran aquel lugar. Cuando finalmente llegaron, Rodrigo comprendió el apego de ellas a la propiedad. La hacienda Lapacho Amarillo tenía una belleza rústica y acogedora que contrastaba con la eficiencia tecnológica de Horizontes. La sede era una casa amplia de 2 pisos, construida en estilo colonial, con una galería envolvente adornada por trepadoras floridas. Alrededor, jardines bien planeados, aunque un poco descuidados ahora, creaban un ambiente armonioso que se integraba perfectamente con la vegetación nativa del cerrado. «Es hermoso», comentó sinceramente, mientras estacionaba cerca de la entrada principal. Julia saltó del coche inmediatamente, corriendo a abrazar a un perro caramelo que venía ladrando alegremente a su encuentro. «¡Galleta!», gritó, arrodillándose para recibir las lamidas entusiastas del animal. «¿Me extrañaste?» «Yo te extrañé mucho. Nuestro mayordomo, don Tiburcio, lo ha cuidado», explicó Carolina mientras caminaban hacia la casa. «Él y su esposa, doña Zulmira, son los únicos empleados que aún tenemos. Están con nosotros desde hace más de 20 años, desde la época de los padres de Augusto. Continuaron incluso con los salarios atrasados», observó Rodrigo. Carolina asintió visiblemente emocionada. «Ellos nos consideran familia, pero no puedo seguir abusando de su lealtad indefinidamente. Merecen más». Un matrimonio de ancianos los aguardaba en la galería. El hombre alto y delgado, con piel curtida por el sol y cabello completamente blanco, tenía una postura erguida que recordaba a la de un militar. La mujer, baja y de complexión fuerte, exhibía una sonrisa cálida que se iluminó aún más al ver a Carolina. «Doña Carolina», exclamó doña Zulmira, abrazándola cuidadosamente, atenta al brazo inmovilizado. «Gracias a Dios que está bien. Nos preocupamos tanto cuando supimos del accidente». «Estamos bien, Zulmira, gracias a este hombre de aquí», respondió Carolina, indicando a Rodrigo.
Rodrigo Alburquerque. Estos son Tiburcio y Zulmira Silva, los verdaderos guardianes de esta hacienda. Rodrigo saludó a la pareja, impresionado con la evidente devoción que demostraban por Carolina y Julia, mientras doña Zulmira llevaba a las dos adentro, anunciando que había preparado un café especial para celebrar el regreso. Don Tiburcio se ofreció a mostrarle la propiedad a Rodrigo. Durante las horas siguientes, recorrieron cada hectárea de la hacienda Lapacho Amarillo. Con la mirada experta de un agricultor veterano, Rodrigo evaluó las plantaciones, los equipos, los sistemas de riego, las áreas de preservación. Don Tiburcio, inicialmente reservado, se fue soltando al percibir el interés genuino de Rodrigo, explicando con orgullo las técnicas sostenibles que Augusto había implementado y con preocupación los problemas que enfrentaban desde su partida. El difunto patrón era un hombre adelantado a su tiempo, comentó el mayordomo mientras caminaban por un área donde cultivos tradicionales se intercalaban con especies nativas del cerrado. Mucha gente pensaba que estaba loco, mezclando árboles con plantaciones. Pero funcionó, ¿vio? Esta área nunca necesitó pesticidas. Las plagas se confunden con tanta planta diferente. Rodrigo sonrió, reconociendo la lógica del sistema agroforestal que Carolina había mencionado. ¿Y aquel cobertizo de allí? Preguntó indicando una construcción grande y moderna que desentonaba con el estilo rústico del resto de la hacienda. El rostro de don Tiburcio se iluminó. Ah, aquello era el capricho del doctor Augusto. Laboratorio de análisis de suelo lo llamaba. Está lleno de aparatos modernos, computadoras, esas cosas. Él pasaba días enteros allí dentro, estudiando muestras de tierra, haciendo experimentos. Rodrigo sintió su curiosidad aumentar. ¿Podemos echar un vistazo? El laboratorio estaba impecablemente organizado, a pesar del tiempo sin uso. Equipos de última generación para análisis de suelo, microscopios avanzados, una pequeña estación meteorológica, computadoras con software especializado, una inversión considerable para una hacienda de aquel tamaño. Doña Carolina rara vez viene aquí, comentó don Tiburcio en voz baja, como si compartiera un secreto. Creo que le trae demasiados recuerdos del patrón. Rodrigo asintió comprendiendo. Observó atentamente algunas de las investigaciones aún abiertas en las pantallas de las computadoras. Estudios sobre composición mineral de suelos específicos del cerrado, análisis de impacto de diferentes técnicas de cultivo, desarrollo de fertilizantes naturales adaptados a las condiciones locales. Un trabajo pionero, potencialmente valioso. Al regresar a la casa principal, encontraron a Carolina y Julia en la galería, disfrutando del café de doña Zulmira. Había más color en el rostro de Carolina ahora, como si simplemente estar de vuelta en su hogar hubiera renovado sus energías. ¿Cómo estuvo el paseo?, preguntó ella indicando una silla para Rodrigo. Impresionante, respondió honestamente. Su esposo realmente tenía una visión extraordinaria para la agricultura sostenible. Así es, concordó Carolina con una sonrisa triste. Este lugar era su laboratorio vivo. Cada hectárea tiene un propósito. Cada experimento fue cuidadosamente planeado. Julia jugaba en el jardín con Galleta, corriendo y riendo despreocupadamente. Verla tan feliz en aquel ambiente hizo aún más clara para Rodrigo la importancia de preservar aquel lugar. Vi el laboratorio, comentó casualmente. Equipo de primera línea. Carolina asintió, un brillo de orgullo surgiendo en sus ojos. Augusto no escatimaba cuando se trataba de investigación. Decía que el futuro de la agricultura española dependía de que comprendiéramos mejor nuestros propios biomas, en lugar de simplemente importar técnicas desarrolladas para otras realidades. ¿Y usted? ¿Utilizaba el laboratorio también? A veces. Era más su territorio que el mío. Para ser honesta, yo prefería estar en el campo, aplicando lo que descubríamos, adaptando, observando los resultados prácticos. Rodrigo notó cómo ella hablaba en plural. Descubríamos, adaptábamos, revelando que a pesar de no aparecer formalmente, su papel en el desarrollo de los proyectos de Augusto había sido más significativo de lo que ella dejaba traslucir. Permanecieron en silencio por unos momentos, simplemente observando a Julia jugar. Entonces, con delicadeza, Rodrigo abordó el tema más difícil.
¿Podría mostrarme la situación financiera? ¿Los contratos con el banco, las deudas pendientes? Carolina suspiró, como si aquel pedido la trajera de vuelta a la dura realidad. Claro, está todo en la oficina. La oficina de Augusto era una habitación acogedora llena de libros, con una amplia mesa de madera maciza, donde se acumulaban carpetas, documentos y un ordenador antiguo. Carolina abrió varios cajones, reuniendo contratos, extractos bancarios, notificaciones de cobro. Es peor de lo que parece inicialmente, explicó mientras Rodrigo examinaba los documentos. La deuda principal no es tan grande, pero los intereses acumulados son astronómicos, y hay cláusulas de penalización por retraso que prácticamente duplicaron el valor original. Rodrigo se sumergió en el análisis, haciendo cálculos, identificando patrones, examinando las cláusulas contractuales con mirada experta. Una hora después, tenía una visión clara de la situación. El banco está aplicando tasas abusivas, concluyó, señalando uno de los contratos. Estas cláusulas aquí violan regulaciones del Banco Central para financiamientos agrícolas. Están contando con el hecho de que usted no tendría conocimiento técnico para impugnarlas. La mirada de Carolina se iluminó con una chispa de esperanza. ¿Está diciendo que podríamos impugnarlo judicialmente? Podríamos, pero llevaría tiempo que no tenemos, considerando el plazo de ejecución de la deuda. Rodrigo hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus próximas palabras. Tengo una propuesta diferente. Estoy escuchando. Propongo una sociedad. Usaré mis recursos para liquidar la deuda con el banco e implementar las mejoras necesarias para que la hacienda vuelva a ser plenamente productiva. A cambio recibiré una participación en las ganancias futuras. Carolina lo miró sorprendida. ¿Está hablando en serio? ¿Por qué haría eso? Por varias razones, explicó Rodrigo, manteniendo el tono profesional para no revelar cuán profundamente personales eran en realidad sus motivaciones. Primero, vi el potencial de la propiedad. Los sistemas implementados por su esposo son visionarios, especialmente los experimentos agroforestales. Segundo, el laboratorio es un activo valioso. El tipo de investigación que él desarrollaba podría aplicarse a mayor escala en horizontes, con beneficios mutuos. Y tercero, dudó brevemente antes de proseguir. Tercero, creo en usted, Carolina. Vi cómo habla de la tierra, cómo comprende los sistemas agrícolas. Con los recursos adecuados, usted puede hacer que esta hacienda prospere nuevamente. Carolina absorbió la propuesta en silencio, visiblemente conmovida por la confianza demostrada, pero también cautelosa. ¿Cuál sería su participación? Se preguntó finalmente, el lado práctico superponiéndose a la emoción. Podemos discutir los detalles específicos, pero estaba pensando en un 30% de las ganancias netas, después del periodo de recuperación de la inversión inicial. Eso parece extremadamente generoso, observó Carolina frunciendo el ceño con desconfianza. Cualquier otro inversor exigiría mucho más. Rodrigo se encogió de hombros. No soy cualquier inversor, y esto no es solo una transacción comercial para mí. Sus miradas se encontraron, y por un momento todas las palabras no dichas entre ellos parecieron llenar el espacio. Carolina fue la primera en desviar la mirada, volviendo a los documentos como si buscara refugio en la objetividad. Necesitaría pensarlo. Consultar a un abogado, quizás. Absolutamente. No tomaría una decisión de esta magnitud sin asesoramiento independiente, concordó Rodrigo. Puedo recomendarle a algunos profesionales de confianza. Conversaron por más tiempo sobre aspectos técnicos de la propuesta. Cuando finalmente salieron de la oficina, encontraron a Julia dormida en el sofá de la sala, con Galleta vigilante a sus pies. Está exhausta, comentó Carolina con una sonrisa tierna. Fueron semanas emocionalmente intensas para ella. Rodrigo observó la escena, sintiendo una extraña mezcla de protección y ternura que lo sorprendió con su intensidad. De repente tuvo una idea. Carolina, ¿por qué no se quedan aquí esta noche? Julia ya está durmiendo, y ustedes obviamente extrañan su casa. Puedo volver a buscarlas mañana. Ella consideró la propuesta, claramente tentada por la idea de dormir en su propia cama después de tanto tiempo. No sé, no tenemos comida en la nevera y doña Zulmira ya lo preparó todo,
interrumpió don Tiburcio, que apareció silenciosamente en la puerta. Abastecimos la despensa tan pronto como supimos que vendría hoy. Carolina sonrió rindiéndose. Parece que está decidido entonces. Si no le importa, de ninguna manera, aseguró Rodrigo. Solo tengo un pedido. Deje que Julia traiga a Galleta cuando regresen a Horizontes mañana. Estoy seguro de que lo extrañará, y tenemos espacio más que suficiente. El rostro de Carolina se iluminó con una sonrisa de genuina gratitud. Le encantaría. Gracias, Rodrigo, por todo. Cuando se despidieron hubo un momento de incertidumbre, un breve instante en que ambos parecieron considerar un abrazo, pero retrocedieron, optando por un apretón de manos formal que, aún así, duró más de lo necesario. Durante el viaje de regreso, solo en su camioneta, Rodrigo reflexionó sobre el giro que había tomado su vida en tan poco tiempo. 3 semanas atrás, su rutina era perfectamente ordenada, predecible, controlada. Ahora, estaba considerando una sociedad con una viuda prácticamente desconocida, abriendo su casa a una niña de 7 años y su perro. Y más perturbador aún, sintiendo emociones que había creído haber enterrado definitivamente después del divorcio. ¿Qué le estaba pasando? ¿Era solo la soledad de años finalmente cobrando su precio? ¿O había algo genuinamente especial en Carolina y Julia que despertaba su lado protector, su necesidad de conexión humana? Mientras tanto, en la hacienda Lapacho Amarillo, Carolina también se encontraba inmersa en pensamientos conflictivos. Sentada en la galería, observando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo, intentaba procesar la sorprendente propuesta de Rodrigo. La oferta era innegablemente generosa, de hecho, sospechosamente generosa. Cualquier persona racional cuestionaría las verdaderas motivaciones de un empresario exitoso, dispuesto a invertir en una propiedad endeudada a cambio de una participación tan modesta en las ganancias futuras. Pero Carolina comenzaba a comprender que Rodrigo no se movía solo por consideraciones financieras. Había algo más, algo que ella no estaba segura de estar lista para confrontar o nombrar. Y también estaba la cuestión de Augusto. Al aceptar la sociedad con Rodrigo, ¿no estaría de alguna forma traicionando la memoria de su esposo, permitiendo que otro hombre asumiera parcialmente el control del legado que él había construido con tanto amor y dedicación? Por otro lado, si rechazaba la oferta, el banco se quedaría con la propiedad en cuestión de semanas. El legado de Augusto se perdería por completo, transformado probablemente en otra hacienda de monocultivo intensivo, sin ningún respeto por los principios sostenibles que él tanto había valorado. Mirando el cielo estrellado, Carolina susurró como si Augusto pudiera oírla. ¿Qué harías en mi lugar? En la habitación de al lado, Julia dormía profundamente, con una suave sonrisa en su rostro infantil, Galleta acurrucada a los pies de su cama. Para ella, al menos, las respuestas parecían mucho más simples. Estaba en casa, con su perro, y mañana volvería a la compañía del tío Rodrigo, que arreglaba cosas rotas y hacía sonreír a su madre de nuevo. En la sabiduría intuitiva de los niños, quizás había más verdad que en todas las complicadas consideraciones adultas. 3 días después, Carolina y Julia estaban de vuelta en la hacienda Horizontes, ahora acompañadas por Galleta, que rápidamente se adaptó al nuevo ambiente, para alegría de la pequeña. Rodrigo había preparado un espacio especial para el perro en el jardín trasero, con una casita cómoda y un cercado amplio donde pudiera correr libremente cuando no estuviera acompañando a Julia en sus exploraciones por la propiedad. Creo que le gustó, comentó Rodrigo, observando al animal olfatear curioso cada rincón de su nuevo territorio, moviendo la cola enérgicamente. Galleta se adapta fácilmente, respondió Carolina. En eso es como Julia. Ambos observaron a la niña que corría por el jardín, llamando al perro para jugar, su risa cristalina resonando en el aire de la tarde. Tomé una decisión, anunció Carolina, después de un momento de silencio contemplativo, sobre su propuesta. Rodrigo se giró para mirarla, intentando no demostrar la ansiedad que sentía. ¿Y cuál fue? Quiero aceptar, pero con algunas condiciones. Estoy escuchando, respondió él,
manteniendo la expresión neutra, a pesar de la ola de alivio que lo invadió. Primero, quiero que el contrato especifique claramente que la propiedad sigue siendo legalmente de Julia, como heredera de Augusto. Su participación sería solo en las ganancias operacionales, no en la tierra en sí. Rodrigo asintió. Perfectamente razonable. Segundo, quiero mantener control completo sobre las decisiones relativas a los experimentos agroforestales y a las investigaciones de sostenibilidad que Augusto inició. Son proyectos personales que van más allá del aspecto comercial. Claro, de hecho, me gustaría que usted expandiera esos proyectos, si es posible. Carolina pareció ligeramente sorprendida con la respuesta, pero continuó. Tercero, me gustaría que consideráramos una cláusula sobre la posibilidad de que yo recompra su participación en el futuro, cuando la hacienda esté estabilizada financieramente. Esto hizo que Rodrigo levantara las cejas. ¿Está preocupada de que yo pueda intentar asumir el control total, eventualmente? La franqueza de la pregunta hizo que Carolina desviara la mirada momentáneamente. No es eso exactamente. Es más, una cuestión de independencia, de saber que un día podré volver a administrar el legado de Augusto completamente sola. Rodrigo estudió su perfil por un momento, admirando su determinación y honestidad. Lo entiendo y lo respeto. Podemos incluir una cláusula que establezca un mecanismo justo de evaluación para una futura recompra. Carolina finalmente se relajó, soltando el aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Gracias por comprender. Tengo una condición también, añadió Rodrigo, sorprendiéndola. ¿Cuál? Quiero que usted considere implementar algunos de sus proyectos de investigación en Horizontes también. Específicamente, me gustaría expandir la aplicación de las técnicas de manejo sostenible que usted desarrolló durante su maestría a otras áreas de mi hacienda. Carolina lo miró, genuinamente sorprendida. ¿Está hablando en serio? Esto implicaría cambios significativos en sus métodos de producción actuales. Estoy hablando muy en serio. Admiro su trabajo, Carolina, y creo que puede ser el futuro de la agricultura en el Cerrado. Hubo un momento de silencio mientras ella procesaba aquella propuesta inesperada. ¿Por qué esto es una condición?, preguntó finalmente. Parece más un beneficio para mí que para usted. Rodrigo sonrió ligeramente. Digamos que tengo interés personal en ver sus teorías aplicadas a gran escala. Y también, dudó brevemente, también significa que tendríamos que trabajar juntos regularmente, incluso después de que usted regrese definitivamente a la hacienda Lapacho Amarillo. El significado subyacente de aquellas palabras flotó entre ellos como una confesión no pronunciada. Carolina sintió que el rostro le ardía ligeramente. Creo que podemos llegar a un acuerdo, dijo finalmente extendiendo la mano. ¿Socios entonces? Socios, confirmó Rodrigo estrechando su mano. El contacto, aunque breve y formal, envió una corriente de energía entre ellos que ninguno de los dos pudo ignorar completamente. Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones con abogados, contadores y representantes del banco. Carolina estaba impresionada con la eficiencia de Rodrigo para resolver cuestiones que para ella parecían infranqueables. Su reputación e influencia abrían puertas, y su experiencia en negociaciones complejas rápidamente transformó deudas aparentemente impagables en acuerdos razonables. Durante ese periodo, Rodrigo notó una transformación en Carolina. La sombra constante de preocupación en su rostro fue gradualmente reemplazada por una energía renovada, una confianza que él sospechaba que siempre había estado allí, solo oscurecida por los problemas que enfrentaba. Ella pasaba horas inclinada sobre mapas de la hacienda, haciendo cálculos, desarrollando proyectos. A veces, cuando surgía una idea particularmente emocionante, buscaba a Rodrigo inmediatamente, con los ojos brillantes de entusiasmo, explicando conceptos de manejo sostenible con una pasión contagiosa. Necesitamos expandir el sistema agroforestal al área noreste, declaró en una de esas ocasiones, extendiendo mapas sobre la mesa de la oficina de Rodrigo. Es la región más degradada, pero tiene un potencial increíble si implementamos el modelo de sucesión acelerada
que estamos probando en el sector sur. Rodrigo la observaba con una sonrisa discreta, encantado con su emoción. ¿Qué pasa?, le preguntó ella, notando su mirada. Nada, solo me gusta verte así, al mando. Carolina se sonrojó ligeramente, pero mantuvo el enfoque profesional. Bueno, le gustará aún más cuando veamos los resultados. Si mis proyecciones son correctas, en 3 años tendremos una productividad un 40% mayor, con un 50% menos de insumos químicos. Impresionante, comentó Rodrigo sinceramente. ¿Ha considerado publicar esos resultados cuando tengamos datos concretos? Podría influir en muchos productores para que adopten prácticas más sostenibles. Carolina pareció sorprendida con la sugerencia. No lo había pensado. Mi carrera académica quedó en segundo plano después de que me casé con Augusto. Sería un desperdicio mantener ese conocimiento restringido solo a nuestras haciendas, argumentó Rodrigo. Usted tiene el potencial para impactar toda la región. Algo en el modo en que él hablaba, la sincera admiración, la creencia en sus capacidades, tocó profundamente a Carolina. Durante años, su trabajo había existido a la sombra de Augusto, no por ninguna actitud deliberada de él, sino por la dinámica que naturalmente se había establecido entre ellos. Ser reconocida así, como investigadora y profesional por mérito propio, despertaba sentimientos complejos que ella aún no estaba lista para procesar completamente. Paralelamente al renacimiento profesional de Carolina, Rodrigo experimentaba sus propias transformaciones. La rutina rígida que había mantenido durante años se flexibilizaba naturalmente para acomodar la presencia de Julia y Carolina. Las comidas, antes momentos puramente funcionales, se convirtieron en puntos culminantes del día, llenos de conversaciones y risas. Una tarde, regresando más temprano de una inspección en los campos, Rodrigo encontró la cocina en estado de alegre caos. Harina esparcida por la encimera, utensilios por todas partes, y en el centro de aquel huracán culinario, Julia y Carolina intentaban, sin mucho éxito, hacer galletas con forma de animales. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, intentando parecer serio, pero fallando completamente. Estamos haciendo galletas para galleta, explicó Julia, levantando orgullosamente una masa deforme que supuestamente representaba un perro. Pero no se parece mucho a perros. Ya veo, comentó Rodrigo, acercándose para examinar las creaciones. Quizás porque están usando una técnica incorrecta. ¿Así?, desafió Carolina, una mancha de harina en el rostro, haciendo difícil para Rodrigo mantener la compostura. ¿Y el gran hacendado tecnológico conoce la técnica correcta para hacer galletas de perro? «Sabe hecho sí», respondió él con falsa arrogancia. «Observen y aprendan». Para sorpresa de ambas, Rodrigo se remangó y se sumergió en la tarea con seriedad casi militar. Explicó pacientemente a Julia la importancia del grosor correcto de la masa, demostró la técnica adecuada para usar los cortadores de galletas y finalmente, con florituras teatrales, produjo un perro perfectamente formado. «¡Guau!», exclamó Julia, genuinamente impresionada. «¿Cómo aprendiste a hacer eso?». Una sombra pasó rápidamente por el rostro de Rodrigo. «Mi madre me enseñó, cuando yo tenía más o menos tu edad». Fue la primera vez que mencionó algo sobre su familia, y Carolina percibió inmediatamente la significancia de aquel momento. «Ella debe haber sido una gran maestra», comentó gentilmente. «Lo era», concordó Rodrigo, una sonrisa triste en los labios. «Ella falleció cuando yo tenía 12 años. Lo siento mucho», dijo Carolina, inconscientemente colocando la mano sobre la suya en un gesto de consuelo. «Fue hace mucho tiempo», respondió él, pero no retiró la mano. «Esos son los pocos recuerdos que guardo de ella. Momentos en la cocina, aprendiendo a hacer galletas, pan, pasteles. Igual que yo y la abuela», exclamó Julia. «Ella me enseñó a hacer brigadeiro antes de ir al cielo también». La inocencia de la comparación rompió la tensión del momento. Rodrigo sonrió a la niña. «Exactamente. Y ahora te estoy enseñando a ti, ¿ves? Así es como mantenemos a las personas vivas dentro de nosotros». Carolina observó la interacción con el corazón encogido, la facilidad con la que Julia se conectaba con Rodrigo y la amabilidad natural con la que él respondía.
creaban una dinámica que era simultáneamente maravillosa y aterradora de presenciar. Aquella noche, después de que Julia finalmente se durmiera, no sin antes asegurar que Galleta recibiera su galleta especial, Carolina encontró a Rodrigo en la galería, contemplando el cielo estrellado con una copa de vino en las manos. ¿Puedo unirme a ti?, se preguntó indicando la silla de al lado. Claro, respondió él sirviéndole una copa. Estaba pensando en ti, de hecho. ¿En mí? ¿Por qué? Rodrigo tomó un sorbo de vino antes de responder. Estaba pensando en cómo logras equilibrar todo. Ser madre soltera, administrar una hacienda en crisis, lidiar con la pérdida de tu esposo, y aún así mantener esa fuerza interior que es inspiradora. Carolina no estaba preparada para un cumplido tan directo y sintió que el rostro le ardía. No tengo elección, en realidad. Tengo a Julia dependiendo de mí. Tener elección o no disminuye la admiración que siento por tu resiliencia, insistió Rodrigo. Entonces, después de una breve vacilación, añadió: mi exesposa solía decir que yo estaba obsesionado con el control, que no sabía adaptarme cuando las cosas no salían exactamente como lo planeado. Creo que ella tenía razón. ¿El divorcio fue difícil?, preguntó Carolina suavemente, reconociendo la rara apertura. Fue devastador en realidad, admitió él mirando el líquido oscuro en su copa, como si pudiera encontrar las palabras adecuadas allí. Amanda y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba arquitectura, yo administración. Teníamos grandes sueños. Ella diseñaría casas revolucionarias. Yo crearía el imperio agrícola más moderno del país. Hizo una pausa, perdido en los recuerdos. En los primeros años funcionó. Ella diseñó esta casa, ¿sabía? Cada detalle fue pensado por ella. Pero entonces, las cosas comenzaron a cambiar. Yo me volví más enfocado en el trabajo. Ella quería hijos, una vida más allá de la hacienda. Las discusiones se hicieron más frecuentes, más amargas. Carolina escuchaba atentamente, reconociendo el dolor en las palabras de él, incluso después de tantos años. El punto de ruptura llegó cuando descubrimos que yo tenía problemas de fertilidad. Las posibilidades de tener hijos de forma natural eran mínimas. Para mí era solo un obstáculo a superar. Podríamos intentar tratamientos, adopción, había opciones. Pero para Amanda fue como si le hubieran robado un futuro entero. Ella comenzó a resentirse, a culparme no por las limitaciones físicas, sino por mi aparente frialdad al lidiar con la situación. Usted no estaba siendo frío, observó Carolina. Estaba siendo práctico, buscando soluciones. Exactamente, exclamó Rodrigo, claramente conmovido por ser comprendido. Pero ella lo interpretaba como falta de emoción, como si yo no compartiera su dolor. La verdad es que yo estaba sufriendo tanto como ella, solo que lo procesaba de forma diferente. Y entonces ella se fue, concluyó Carolina suavemente. Sí, por un tiempo intentamos terapia, pero las heridas ya eran demasiado profundas. Ella regresó a Madrid, retomó su carrera de arquitecta. Y por lo que sé, ahora tiene mucho éxito. Lo siento mucho, Rodrigo. Él se encogió de hombros intentando parecer indiferente, pero Carolina podía ver que las cicatrices aún estaban allí. El divorcio me transformó en la versión caricaturesca que todos conocen en la región. El hacendado recluso, obsesionado con la tecnología, que prefiere la compañía de máquinas a la de personas. Hasta que una niña de 7 años apareció en su portón, completó Carolina con una pequeña sonrisa. Hasta que una niña de 7 años apareció en mi portón, concordó él, devolviendo la sonrisa. Y lo puso todo patas arriba, de la mejor manera posible. Permanecieron en silencio por algunos momentos, absorbiendo las confidencias compartidas, la intimidad creciente entre ellos. Carolina, comenzó Rodrigo finalmente, girándose para mirarla directamente. Necesito ser honesto sobre algo. Ella sintió el corazón acelerarse, anticipando lo que vendría a continuación. Mis sentimientos por usted y Julia van más allá de la amistad o la asociación profesional. Sé que es complicado. Usted todavía está de luto. Tenemos un acuerdo de negocios, hay tantas consideraciones, pero no quiero fingir que no está sucediendo. Carolina respiró hondo,
sintiéndose simultáneamente aliviada y aterrorizada por la franqueza de él. «Yo también tengo sentimientos por usted, Rodrigo», admitió finalmente. «Pero tiene razón, es complicado. Augusto se fue hace solo 8 meses. A veces, cuando me encuentro pensando en usted, siento como si estuviera traicionando su memoria». «Lo comprendo», dijo él gentilmente. «No estoy pidiendo nada, ni estableciendo expectativas. Solo quería que lo supiera». «Gracias por eso», respondió ella. «Por no presionar, por entender. Es una de las cosas que más admiro de usted, esa capacidad de respetar el espacio y el tiempo de los demás». «Ha aprendido de la manera difícil», comentó él con una media sonrisa. «Pero valió la pena si me trajo hasta aquí, hasta este momento con usted». La mirada que intercambiaron estaba cargada de posibilidades no realizadas, de un futuro que ambos podían vislumbrar, pero que aún no estaban listos para alcanzar completamente. «¿Y qué hay de Julia?», preguntó Carolina, expresando una de sus mayores preocupaciones. «Ella ya está tan apegada a usted, si empezamos algo y no funciona». «Es un riesgo real», concordó Rodrigo seriamente. «Pero creo que ya hemos superado el punto en que mantenerla distante emocionalmente sería posible. Ella ya está en mi corazón, Carolina, así como usted». La sinceridad de aquella declaración la dejó sin palabras por un momento. «Podemos ir despacio», sugirió él, percibiendo su vacilación. «Un día a la vez, sin expectativas ni presiones, solo posibilidades». Carolina asintió, sintiendo un peso inexplicable salir de sus hombros, el peso de negar lo que estaba creciendo entre ellos. «Un día a la vez», concordó finalmente, «y siempre poniendo a Julia en primer lugar». «Siempre», prometió Rodrigo. Cuando se despidieron aquella noche, no hubo besos ni grandes gestos románticos, solo el breve toque de manos, una mirada compartida que decía más que palabras, y la certeza silenciosa de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Acostada en su cama, Carolina miró la fotografía de Augusto que mantenía en la mesita de noche. La imagen de su esposo sonriendo, con Julia pequeñita en sus brazos, solía traer una ola de dolor y añoranza que la dejaba sin aliento. Aquella noche, sin embargo, había algo diferente. La sonrisa de él parecía casi comprensiva. «¿Qué pensarías de todo esto, Augusto?», susurró a la fotografía. «Tú que siempre me decías que siguiera adelante, que fuera feliz por encima de todo». No hubo respuesta, claro, solo el silencio gentil de la noche y el sonido distante de los grillos en el jardín. Pero de alguna forma, Carolina sintió una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, como si un fardo de culpa que cargaba silenciosamente comenzara a disiparse. En la habitación de al lado, Julia dormía profundamente, abrazada a un oso de peluche que Rodrigo le había dado. En sus sueños infantiles no había complicaciones ni dilemas morales, solo la certeza simple de que su pequeña familia estaba encontrando un nuevo equilibrio, una nueva forma de felicidad. Y del otro lado del pasillo, Rodrigo también permanecía despierto, reviviendo la conversación, analizando cada palabra, cada expresión. El hombre que había pasado años convencido de que la soledad era su destino natural, ahora se encontraba completamente transformado por la presencia de una mujer y una niña que entraron en su vida por puro azar. ¿O sería destino? La luna iluminaba suavemente la habitación a través de las cortinas entreabiertas, proyectando sombras danzantes en la pared. Rodrigo las observó, pensando en cómo la vida era así, un juego constante de luz y sombra, de encuentros y pérdidas, de finales que se transformaban en nuevos comienzos cuando menos se esperaba. Por primera vez en años, se durmió con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de esperanza. 6 meses pasaron desde el día en que Carolina y Rodrigo oficializaron su relación. Las llanuras extremeñas vivían la transición de la estación seca a la lluviosa, el cielo alternando entre el azul intenso y nubes pesadas que prometían las primeras tormentas. Era tiempo de renovación, de siembra, de nuevos comienzos, una metáfora perfecta para la vida que construían juntos.
La asociación entre las haciendas Horizontes y Lapacho Amarillo se había transformado en un modelo de éxito que comenzaba a atraer atención más allá de las fronteras regionales. El proyecto de integración agroforestal, expandido a un área experimental de 500 hectáreas en Horizontes, mostraba resultados que superaban incluso las expectativas más optimistas de Carolina. Los datos de productividad son impresionantes, comentó Rodrigo, analizando los informes más recientes en el laboratorio que ahora compartían. 32% por encima del promedio del cultivo tradicional, con una reducción de casi el 60% en el uso de defensivos químicos. Carolina sonrió, satisfecha. Y eso es solo el principio. Cuando el sistema alcance plena madurez en 2 o 3 años, los resultados serán aún más expresivos. Rodrigo la observaba con una admiración que no intentaba disimular. En los últimos meses, Carolina había florecido no solo como compañera y madre, sino como científica y administradora. Bajo su orientación, el equipo de investigación había crecido, incorporando a jóvenes estudiantes de agronomía de la Universidad Nacional de Extremadura, que ahora hacían prácticas en las haciendas, aprendiendo en la práctica las técnicas de agricultura sostenible que ella y Augusto habían desarrollado pioneramente. «Recibí otra llamada de línea hoy», comentó Rodrigo guardando los informes. «Están insistiendo en que presentemos el proyecto en la conferencia nacional el próximo mes». «No sé si estamos listos», dudó Carolina. «Todavía tenemos solo datos preliminares de una cosecha completa. Científicamente hablando, necesitaríamos al menos un ciclo más para confirmación. Pero usted siempre dice que en agricultura sostenible el proceso es tan importante como los resultados finales», argumentó Rodrigo. Compartir la metodología ahora permitiría que otros productores comenzaran sus propias experimentaciones más rápidamente. Carolina sonrió reconociendo sus propias palabras. «Usando mis argumentos en mi contra. Aprendiendo de usted», corrigió él, acercándose para un breve beso, «como he hecho todos los días desde que nos conocimos». El momento fue interrumpido por la ruidosa llegada de Julia, que entró corriendo en el laboratorio, Galleta pisándole los talones. «Mamá, Rodrigo, vengan a ver. Don Tiburcio terminó la casa del árbol. Es la cosa más increíble del mundo». Hacía 3 semanas, como regalo anticipado de cumpleaños para Julia, Rodrigo había comenzado a construir una casa en 1900. El árbol en el enorme Lapacho Amarillo, que se encontraba exactamente en la linde entre las 2 haciendas, un símbolo de la unión de las propiedades y de las vidas que ahora se entrelazaban. El proyecto, inicialmente modesto, había crecido con la contribución de don Tiburcio, quien había revelado un inesperado talento para la carpintería. «¿Ya terminaron? Pensé que tardaría unos días más», comentó Carolina, dejándose llevar por su hija ansiosa. «Trabajaron todo el día y está perfecto, hasta tiene un porche». Rodrigo los siguió intercambiando miradas divertidas con Carolina ante el entusiasmo de la niña. El cambio en Julia en los últimos meses era notable. La sombra de tristeza, que ocasionalmente nublaba su mirada en los primeros meses, después de la pérdida de su padre, había desaparecido por completo, reemplazada por una alegría vibrante y confiada. Su adaptación a la nueva realidad familiar, dividiendo el tiempo entre la hacienda Lapacho Amarillo, ahora completamente recuperada, y Horizontes, había sido sorprendentemente tranquila. Al llegar al inmenso Lapacho, que comenzaba a cubrirse, con los primeros brotes que anunciaban la floración dorada que vendría con las lluvias, encontraron una estructura que iba mucho más allá de una simple casa en el árbol. Era una construcción elaborada, con paredes de madera tratada, ventanas de verdad con cortinas de colores, una galería envolvente protegida por una barandilla segura, e incluso un pequeño sistema de captación de agua de lluvia que alimentaba un bebedero para pájaros. «Esto es increíble», admitió Carolina genuinamente impresionada. «Don Tiburcio es un artista», comentó Rodrigo, examinando los detalles de la construcción. «Yo había planeado algo mucho más simple». Dijo que ya había hecho una parecida para su hijo cuando era pequeño, explicó Julia, subiendo ya la escalera de cuerda, con la agilidad de quien nació para explorar. «Ven a ver dentro».
El interior era igualmente encantador, un espacio acogedor con un pequeño sofá, estantes para libros y juguetes, e incluso una mesita para estudios o dibujos. En las paredes, doña Zulmira había pintado un mural de animales del cerrado, lobos de crin, osos, hormigueros, tucanes y guacamayos, creando un ambiente mágico que parecía sacado de un libro de cuentos. Mi propia casita, suspiró Julia con satisfacción, sentándose en el centro de la habitación como una pequeña reina en su castillo. La mitad en lapacho amarillo, la mitad en horizontes igual que nuestra familia. La observación, hecha con la simplicidad directa de los niños, golpeó a Carolina y Rodrigo con una fuerza inesperada. De hecho, habían formado una familia, no convencional quizás, construida sobre recuerdos y nuevos comienzos, pero indudablemente una familia. Aquella noche, después de que Julia finalmente se durmiera, no sin antes arrancar promesas de que podría hacer un picnic en la casa del árbol al día siguiente, Rodrigo invitó a Carolina a un paseo bajo el cielo estrellado. Caminaron de la mano por los jardines de Horizontes, eventualmente llegando al pequeño lago artificial que Rodrigo había mandado construir años antes. La luna llena se reflejaba en el agua tranquila, creando una atmósfera casi mágica. Se sentaron en un banco cerca de la orilla, disfrutando de la noche. He estado pensando mucho últimamente, comenzó Rodrigo, un ligero nerviosismo perceptible en su voz, generalmente confiada. Sobre nosotros, sobre el futuro. Carolina sintió el corazón acelerarse. En los últimos meses, su relación se había profundizado de maneras que no había imaginado posibles. La conexión entre ellos iba más allá del romance o la asociación profesional. Era una comprensión mutua, un respeto que formaba la base de algo verdaderamente especial. Yo también, admitió suavemente. Cuando usted y Julia aparecieron en mi vida, yo era un hombre diferente, continuó él mirando el lago. Creía que mi destino era la soledad, que las relaciones solo traerían decepción. Había construido muros tan altos a mi alrededor que ya ni me daba cuenta de que estaba atrapado dentro de ellos. Se volvió para mirarla, sus ojos reflejando la luz de la luna. Ustedes lo cambiaron todo, no solo mi vida diaria, sino mi visión del mundo, mi comprensión de lo que realmente importa. Carolina sonrió, tocando su rostro gentilmente. Usted también cambió nuestras vidas, Rodrigo. Cuando Augusto se fue, pensé que nuestro futuro sería solo supervivencia. Lucha constante contra deudas, contra dificultades. Usted nos dio más que seguridad financiera. Nos dio esperanza de nuevo. Rodrigo tomó sus manos entre las suyas, su rostro súbitamente serio. Carolina, sé que todavía es pronto, que quizás deberíamos esperar más tiempo, pero la verdad es que siento como si la hubiera esperado toda mi vida, incluso sin saberlo. Para sorpresa de ella, se deslizó del banco, arrodillándose frente a ella. No quiero presionar ni apresurar nada. Podemos esperar el tiempo que sea necesario. Pero quería que supiera. Hizo una pausa, respirando hondo. Quiero pasar el resto de mi vida con usted y con Julia. Construir una familia juntos. Envejecer a su lado, viendo nuestros proyectos florecer, viendo a Julia crecer. Carolina sintió que se le formaban lágrimas, la emoción casi desbordándose. ¿Me está pidiendo matrimonio?, preguntó con voz temblorosa. Estoy pidiendo mucho más que eso, respondió él con una sonrisa. Estoy pidiendo que construyamos un futuro juntos, al ritmo que les resulte cómodo. Si quiere esperar años antes de oficializar cualquier cosa, esperaré. Lo que importa es que sepa que mi corazón ya tomó su decisión. Carolina no pudo contener las lágrimas ahora. Escurrían libremente por su rostro, no de tristeza, sino de una felicidad que jamás había imaginado sentir de nuevo. Rodrigo Alburquerque, dijo finalmente, para un hombre tan planificador, usted tiene un pésimo sentido de la oportunidad. Él la miró confuso, incierto de cómo interpretar aquella respuesta. ¿Qué quiere decir? Con una sonrisa enigmática, Carolina llevó la mano a la pequeña cartera que traía consigo, sacando un sobre. Iba a contárselo mañana en su cumpleaños, pero creo que este es un momento tan bueno como cualquier otro. Le entregó el sobre a Rodrigo, quien lo abrió con evidente curiosidad. Dentro había un papel doblado
y una pequeña imagen en blanco y negro. Cuando comprendió lo que estaba viendo, Rodrigo palideció visiblemente, incluso bajo la luz plateada de la luna. «Esto es una ecografía», confirmó Carolina, su sonrisa ahora radiante. «De ayer. Estoy embarazada de 10 semanas». Rodrigo miró la imagen como si fuera el objeto más precioso del mundo. Sus ojos, cuando finalmente se alzaron para encontrar los de Carolina, estaban empañados. «¿Pero cómo?» Yo pensé, mis problemas de fertilidad, aparentemente no tan problemáticos como los médicos pensaron, respondió ella suavemente. O quizás sea solo uno de esos milagros que ocasionalmente suceden. El médico dijo que todo parece perfectamente normal, que no hay razón para preocupaciones. Rodrigo parecía incapaz de encontrar palabras. Finalmente, simplemente abrazó a Carolina con fuerza, como si temiera que ella pudiera desaparecer si la soltaba. «Un bebé», susurró finalmente contra sus cabellos. «Nuestro bebé». «Julia ya decidió que quiere un hermanito», comentó Carolina con una leve risa. «Ella ha argumentado que Galleta necesita un niño extra para jugar». Rodrigo se apartó ligeramente, solo lo suficiente para mirarla a los ojos. «¿Se lo contó a ella? ¿Antes que a mí?» No había acusación en su voz, solo sorpresa. «No exactamente», explicó Carolina. «Ella estaba conmigo en la consulta. El médico se le escapó y bueno, usted conoce a Julia. Es imposible esconderle cualquier cosa». ¿Y cómo reaccionó? La sonrisa de Carolina se ensanchó. ¿Cómo se imagina? Está extasiada. Ya está haciendo planes para enseñarle al bebé todo sobre plantas y animales, y explicándole a Galleta que tendrá responsabilidades adicionales como perro guardián oficial. Rodrigo rió, la felicidad desbordándose en cada gesto. Entonces, considerando este desarrollo inesperado, dijo retomando su pedido anterior, «¿Qué me dice? ¿Quiere construir una vida oficialmente juntos? ¿Como una familia?» Carolina no dudó. «Sí, 1000 veces sí». Se besaron bajo la luz de la luna. El lago como testigo silencioso de un compromiso que trascendía contratos o ceremonias formales. Una promesa de futuro compartido, de amor que había superado pérdidas y encontrado nuevo terreno fértil para florecer. A la mañana siguiente, comunicaron la novedad a los más cercanos. Julia, finalmente liberada del secreto que apenas había podido guardar por un día entero, corrió a contarle a don Tiburcio y doña Zulmira, quienes recibieron la noticia con lágrimas de alegría. Josías, siempre formal, se permitió una rara sonrisa e incluso un abrazo a Rodrigo murmurando, «Ya era hora, patrón». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades. La casa principal del Apacho Amarillo, que durante meses había servido principalmente como oficina, mientras Carolina y Julia pasaban la mayor parte del tiempo en Horizontes, comenzó a ser reformada, no para ser abandonada, sino transformada en un centro de investigación y capacitación, un espacio donde los agricultores de la región podrían aprender las técnicas sostenibles que habían revolucionado las dos haciendas. «El legado de Augusto seguirá vivo», explicó Carolina a Julia, mientras mostraban los planos de la reforma. «Sus ideas, sus sueños de una agricultura en armonía con el cerrado, alcanzarán a muchas más personas ahora». La niña, ahora con 8 años recién cumplidos, asintió con una seriedad casi adulta. «Papá estará orgulloso desde el cielo», declaró confiada, «y el nuevo bebé también aprenderá todo sobre él». 3 meses después, el día en que la ecografía reveló que esperaban un niño, Carolina encontró a Rodrigo en la oficina, trabajando en hojas de cálculo con aire concentrado. «¿Todavía trabajando? Ya pasan de las 10», comentó ella apoyándose en la puerta. «Estaba terminando los nuevos contratos de asociación», explicó él, frotándose los ojos cansados. 3 haciendas más de la región quieren implementar nuestro modelo. La noticia se está extendiendo más rápido de lo que imaginábamos». Carolina se acercó, mirando por encima de su hombro el ordenador. «Va a necesitar contratar a más gente. El equipo actual ya está sobrecargado con los proyectos existentes». «Ya lo estoy gestionando», confirmó Rodrigo. «Por cierto, tengo una sorpresa para usted». Tomó un sobre de un cajón y se lo entregó. «Dentro».
Carolina encontró una carta oficial de la Universidad Nacional de Extremadura. ¿Qué es esto? Una propuesta para que usted se convierta en profesora visitante en el Departamento de Agronomía, explicó Rodrigo con evidente orgullo. Quieren que supervise proyectos de investigación basados en nuestro modelo agroforestal. Solo un día a la semana. Nada que interfiera con el embarazo o con nuestros proyectos aquí. Carolina leyó la carta, genuinamente sorprendida. ¿Cómo sucedió esto? Aparentemente, el rector visitó nuestra presentación en la conferencia de línea el mes pasado. Quedó impresionado, pero lo que realmente llamó su atención fueron sus artículos académicos de hace algunos años. Dijo que siempre se preguntó por qué usted no continuó en la carrera académica. Carolina sintió una ola de emociones contradictorias, orgullo profesional por ser reconocida, nostalgia de los tiempos de la universidad, excitación con la posibilidad de influir en una nueva generación de agrónomos. No tiene que decidir ahora, añadió Rodrigo, percibiendo su vacilación. Es solo una opción si es algo que le interese. Estoy interesada, confirmó ella después de un momento. Muy interesada, de hecho, solo que no había considerado la posibilidad de volver a la academia. Usted puede hacer cualquier cosa que desee, Carolina, dijo Rodrigo, sosteniendo sus manos. Nunca había nadie con tanto talento y determinación, y estaré aquí para apoyar cada elección que haga. Carolina sonrió, inclinándose para besarlo. Somos un buen equipo, ¿verdad? El mejor, confirmó él. En la hacienda, en la vida, en todo. Algunos meses después, en una tarde particularmente calurosa de diciembre, cuando las llanuras extremeñas exhibían su exuberancia máxima, después de semanas de lluvias generosas, Rodrigo y Carolina reunieron a amigos y familiares bajo el gran lapacho amarillo que marcaba la linde entre las propiedades. El lugar, ahora famoso por la casa del árbol de Julia, había sido decorado con flores silvestres y cintas de colores para la ocasión especial. No era una ceremonia tradicional, no podía serlo, considerando la historia única que los había traído hasta allí. Era una celebración de unión, de compromiso, de familia reconfigurada por el amor y por la elección consciente. Carolina, en el 6º mes de embarazo, usaba un vestido simple de algodón crudo, adornado solo con un cinturón de hilos dorados trenzados que doña Zulmira había tejido especialmente para la ocasión. Su cabello estaba suelto, adornado con pequeñas flores del cerrado. Radiante, sostenía la mano de Julia, quien usaba un vestido amarillo brillante elegido por ella misma, proclamando orgullosamente que combinaba con el lapacho y con el nombre de nuestra hacienda. Rodrigo las aguardaba bajo el árbol, vestido con elegancia sencilla, el rostro iluminado por una sonrisa que no podía contener. A su lado, Josías mantenía una postura solemne, sosteniendo una pequeña caja de madera tallada. Cuando Carolina llegó a su encuentro, Rodrigo tomó sus manos mirándola profundamente a los ojos. «¿Quién diría?», comenzó él, la voz ligeramente embargada por la emoción, «que un grito desesperado de una niña en mi portón cambiaría completamente el curso de mi vida». Miró a Julia, que sonreía radiante al lado de su madre. «Julia, usted fue mi primer contacto con esta familia increíble que ahora tengo el honor de llamar mía. Su coraje, su determinación para salvar a su madre, abrieron la primera brecha en los muros que yo había construido a mi alrededor». Volviéndose nuevamente hacia Carolina, continuó. «Y usted, Carolina, con su fuerza, su inteligencia, su capacidad de recomenzar incluso ante las mayores adversidades. Usted me enseñó el verdadero significado de la asociación, del compañerismo, del amor que trasciende las circunstancias». Carolina sonrió a través de las lágrimas que comenzaban a formarse. «Cuando Augusto se fue, pensé que la vida tal como la conocía había terminado», respondió ella, «y de cierta forma así fue. Pero usted me mostró que los finales también pueden ser comienzos, que es posible honrar el pasado mientras abrazamos el futuro». Julia, incapaz de contenerse por más tiempo, interrumpió. «¿Puedo dar los anillos ahora?». Una ola de risas afectuosas recorrió la pequeña asamblea. Josías abrió la caja que sostenía, revelando 3 anillos, 2 tradicionales de compromiso,
y uno más pequeño, claramente hecho para el dedo de una niña. ¿3 anillos?, preguntó Carolina, sorprendida. 3 miembros en la familia, 3 anillos, explicó Rodrigo simplemente. Todos estamos haciendo un compromiso hoy. Julia recibió su anillo con solemnidad casi cómica, colocándolo inmediatamente en su dedo con evidente orgullo. Carolina y Rodrigo intercambiaron los suyos a continuación, sellando la unión con un beso que provocó aplausos entusiastas de los invitados. La celebración que siguió se extendió por la tarde y la noche, con comida abundante, música y bailes. Julia circulaba entre los invitados con Galleta, siempre a sus talones, mostrando orgullosamente su anillo de familia oficial a quien quisiera verlo. Ya entrada la noche, cuando la mayoría de los invitados se había marchado, Rodrigo encontró a Carolina sentada sola en el porche de la casa principal de Horizontes, contemplando las luces que aún brillaban en el jardín. ¿Feliz?, ¿qué?, preguntó sentándose a su lado. Más de lo que imaginé posible, respondió ella recostándose en su hombro, pensando en cómo la vida da giros extraordinarios, cómo un grito desesperado puede transformarse en una historia de amor, sugirió él. Exactamente, concordó Carolina. Cómo un accidente terrible puede abrir camino a una nueva vida. Puso la mano sobre su vientre redondeado, donde su hijo crecía fuerte y sano. A veces me pregunto si Augusto, de alguna manera, orquestó todo esto, comentó pensativamente. Si él de algún modo sabía que usted era la persona adecuada para cuidarnos cuando él ya no pudiera. Rodrigo sonrió, gustándole la idea. Quizás así fue. Y si lo fue, le estoy eternamente agradecido por confiarme lo más preciado que tenía. Carolina levantó el rostro para besarlo. Somos una familia inusual, ¿verdad? Construida sobre coincidencias, accidentes y segundas oportunidades. La mejor familia posible, respondió Rodrigo, abrazándola con ternura. Exactamente como debería ser. Desde la ventana del segundo piso, Julia observaba a los dos con una sonrisa satisfecha. A su lado, Galleta movía la cola perezosamente. La niña miró el cielo estrellado, identificando la estrella más brillante visible aquella noche. ¿Viste, papá?, susurró a la estrella. Todo salió bien al final. Estamos felices de nuevo. Y tú siempre estarás aquí con nosotros, incluso cuando llegue el nuevo bebé. Bostezando, la pequeña se alejó de la ventana y se dirigió a su cama, donde soñaría con casas en los árboles, germanitos y plantaciones mágicas que crecían de la noche a la mañana. Galleta se acomodó a los pies de la cama. Su lugar habitual. Abajo, bajo el cielo salpicado de estrellas, Carolina y Rodrigo permanecían abrazados, saboreando el momento presente, mientras soñaban con el futuro que construirían juntos. Un futuro de haciendas que florecen, de conocimientos compartidos, de familias fortalecidas por el amor que eligen darse mutuamente todos los días. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Carolina y Rodrigo haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con narrativas igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a la izquierda. Si les gustó esta historia de un nuevo comienzo y esperanza en el corazón del Cerrado español, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y los caminos inesperados del amor. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Estamos ansiosos por leer sus comentarios.